Buenas noches a todos, estamos aquí reunidos. Estamos en fechas de ya más pre-navideñas. Bueno, aquí algunos detalles de la Navidad. Algunos años hemos hablado sobre la simbología de la Navidad. Y bueno, en este caso, como ya estas conferencias las tenemos dadas, veríamos la forma de poder darles un mensaje también relacionado a lo que es pues unas fechas que siempre han sido muy especiales, ¿no? La Navidad no es nada más la cuestión de los regalos o los turrones o la visita familiar. Realmente eso es lo que hoy en día pues de alguna manera es la excusa con la que nos reunimos todos, pero el simbolismo de la Navidad, aunque no es el tema de hoy, es justamente ese tocarnos nuevamente el corazón, recordar que en algún momento en esta existencia de la humanidad vino una gran alma a entregar un mensaje, una enseñanza, y que nació, aunque dicen que no fue un 25 de diciembre, pero simbólicamente este 25 viene a simbolizar el advenimiento de ese niño Dios o del Cristo, ¿no? Y claro, qué mejor, decíamos nosotros, que entregar un mensaje relacionado a ese Cristo, con alguien tan humilde, tan sencillo, pero al mismo tiempo tan profundo como San Francisco de Asís. Acuérdense que San Francisco, la vida de San Francisco de Asís, para quizás algunos que no la conocen, seguramente muchos habrán podido ver alguna película o habrán leído algo al respecto de él, pero él pasa un proceso muy difícil en su vida, además del mensaje y de la orden que forma franciscana y de toda la enseñanza que de forma muy humilde él entrega, pero él pasa el proceso también del mismo Jesús, es decir, él pasa el proceso de los estigmas, pasa el proceso también, aunque no físicamente clavado en una cruz, pero sí físicamente dicen que recibió los estigmas. Esto es algo esotérico, algún día también tenemos la oportunidad de poderles explicar qué significa esta cuestión de los estigmas. Pero bueno, él recibe en un trabajo de renuncia una gran dádiva, ¿no? Recibe a su niño Dios. De hecho, la Navidad creo que se debe precisamente a que fue retomada por San Francisco de Asís la formación del famoso Belén, el que, bueno, en nuestras casas ponemos, si tenemos un árbol de Navidad abajo del árbol, o si tenemos un lugar especial ponemos el árbol, y al niño Dios, por ejemplo, en diferentes países solamente se pone el día de Navidad, otros lo ponen desde ahorita, dependiendo de las tradiciones, pero bueno, el simbolismo o el recuerdo de Belén o del nacimiento del niño Dios justamente se hace, ¿sí? ¿Qué le llamamos nacimiento? Sí, del nacimiento, perdón, aquí en México el nacimiento, y allá en Europa, en España se le llama el Belén, ¿no? Formar el Belén o el nacimiento del niño Dios. Sí, entonces también se debe a él, a San Francisco, que esa tradición uno piensa que se hizo siempre, y resulta ser que, bueno, San Francisco es de la época del siglo XII, ¿no? O sea, él nace en 1181, algunos dicen 1182, y creo que muere en 1226, 1224, creo que es 1226. Él solo vivió 44 años, realmente murió muy joven, ¿no? Pero fue una labor que él hizo tremenda, ¿no? Nos gusta la teoría, pero cuando lo queremos pasar a la práctica, lo que es la vida de un San Francisco, en esta época nos resultaría un poco para nosotros todos muy difícil. Pero creo que se puede practicar
esa humildad, ese ser como un San Francisco de Asís, dejando de ser tan llenos de nosotros mismos, quizás tan egoístas, muchas veces tan llenos de nuestros propios defectos, y practicar la pobreza. Si hoy en día no podríamos practicar al mismo nivel de lo que se hizo, como vamos a ir viendo, porque este es un primer vídeo que lo hemos llamado introducción, si quizás no la vamos a poder practicar al pie de la letra como los franciscanos, sí practicar esa pobreza de egoísmo, esa pobreza de la ira, esa pobreza de nuestros propios defectos, es decir, ser pobres en el ego y ricos en el alma, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje de San Francisco, nos está dando justamente esto, ¿no? Y bueno, pues recordando que él de alguna manera revive lo que es la tradición de poner el nacimiento o el Belén, como lo queramos decir, pues qué mejor fecha ahora en Navidad, en honor también a que Él fue el que nos ha dado esta celebración, en el sentido del recuerdo de poner ese Belén o ese nacimiento en la Navidad, pues nos vimos que sería muy bonito iniciar esta serie de conferencias que queremos compartirlas con todos. Este material que les vamos a compartir es el que en algunas ocasiones, en algunos retiros, hemos dado. Hay un libro que se llama Florecillas de Asís. Este libro no está escrito por San Francisco en sí, sino por aquellos discípulos que estuvieron con San Francisco y que recogen esas experiencias, esas enseñanzas y las tenemos en una serie de capítulos. Nosotros queríamos, en la medida de lo posible, leer algunos de estos capítulos, compartirlos, comentarlos con ustedes y que ustedes también nos compartan aquello que ustedes sientan, ¿no? En la primera introducción que quisimos poner de este retiro o de esta introducción del libro, en el que se escogieron los capítulos más significativos, la verdad, todos los capítulos son significativos, todos son de gran enseñanza, pero bueno, porque el tiempo a veces no lo permite y porque sería demasiado extenso, dice en esta primera introducción, dice San Francisco, es un texto que él da, ¿no?, en una oración. Dice: tú eres santo, Señor Dios único, que haces maravillas. Tú eres fuerte, tú eres grande, tú eres altísimo, tú eres Rey omnipotente. Tú, Padre Santo, Rey del cielo y de la tierra, tú eres trino y uno, Señor Dios de dioses. Tú eres el bien, todo el bien, el sumo bien, Señor Dios vivo y verdadero. Tú eres amor, caridad, tú eres sabiduría, tú eres humildad, tú eres paciencia, tú eres belleza. Tú eres mansedumbre, tú eres seguridad, tú eres quietud, tú eres gracia, tú eres nuestra esperanza, alegría. Tú eres justicia, tú eres templanza, tú eres toda nuestra riqueza y satisfacción. Tú eres protector, tú eres custodio y defensor nuestro, tú eres fortaleza, tú eres refrigerio, tú eres esperanza nuestra, tú eres fe nuestra, tú eres caridad nuestra, tú eres toda nuestra dulzura, tú eres vida eterna, grande y admirable, Señor Dios omnipotente, misericordioso Salvador. San Francisco. Es una alabanza, es una oración en que pues es una oración a nuestro Cristo. Acuérdense que Jesús viene a entregar una enseñanza que es la enseñanza del yo soy o del Cristo íntimo.
Algunos, los que no la han entendido, creen que Jesús vino a salvarnos del pecado original y que con su representación y sacrificio todos fuimos salvados. Y bueno, yo personalmente, y si tenemos un poco de discernimiento, pues esto creo que no se ha entendido. La salvación viene de adentro. Él viene a salvarnos desde adentro, desde el corazón del hombre que realiza el trabajo, como un San Francisco. Él nos abrió la puerta, nosotros tenemos que cruzarla. No significa que fue en vano su esfuerzo, más bien al contrario. Él es el que lava el pecado del mundo, porque desde adentro, cuando encarnamos a nuestro Cristo íntimo, la enseñanza del yo soy, Él nos salva. Pero ¿cómo encarnar a ese Cristo íntimo? Entonces San Francisco en sus enseñanzas nos lo va de alguna manera dando, entregando, ¿no? Esto, para quien no comprende tanta renuncia, no sé, creo que todos sabemos que San Francisco fue un personaje muy enigmático, porque no fue alguien que naciera dentro de la cuna de religiosos como para ser previsto como sacerdote ni nada parecido. Él más bien nace de un comerciante en Asís y bueno, él tiene grandes riquezas porque su padre comerciaba con telas y tenía poder económico. Y claro, en esa época habían ciertos conflictos dentro de la propia Italia para consolidarse como regiones, entre luchas. Él entra en la milicia local, en guerras. Dicen que es apresado, tiene como 1 año y poco en la cárcel. Finalmente logra salir de la cárcel. Y en una de las siguientes, vamos a decir, enfrentamientos, guerras o rencillas que se daban en la Italia antigua del siglo XII, él escuchó una voz que le dice: Francisco, no vayas, retírate y regresa, ¿no? Asís. Entonces, él regresa, escucha esas voces, cae como en una supuesta enfermedad o delirios. Algunos decían que él mismo no comprendía, entraba en una crisis, para nosotros diríamos una crisis muy fuerte espiritual. Él le dice a sus amigos, porque sus amigos le preguntaban: ¿pero qué vas a hacer de tu vida? ¿Te vas a casar? Dice: sí, me voy a casar con la mujer más rica, bella de este mundo, ¿no? Y claro, los amigos no sabían que se estaba refiriendo con la santa pobreza, ¿no? que eso fue luego lo que fue su orden, ¿no? Que era la orden de la pobreza, ¿no? De la renuncia. Interesante, porque en ese momento cambia su vida, da un giro, diríamos, de 180 grados la vida de San Francisco. Se da cuenta de muchos de sus errores, se da cuenta de lo fatua que es la vida. Él, al haber sufrido también las incongruencias de la guerra, que hoy en día está a flor de piel en la humanidad, se da cuenta del dolor tan grande, del absurdo que nos estemos matando unos con otros. Esas crisis espirituales lo llevan a dar ese giro y a escuchar un mandato. Se dice que es un mandato de su Cristo íntimo, ¿no? Algunos dirían el mandato de Dios. Él está bajo, de alguna manera, trabaja desde lo que fue en esa época la Iglesia Católica, como una forma de poder llegar a todas las almas. Incluso hubo un momento en el que él llegó a visitar a un papa, al papa de esa época, del siglo XII, y el mismo papa se bajó de su trono a abrazarlo a San Francisco, casi con lágrimas en los ojos, porque
lo que no había podido hacer el mismo Papa, lo había hecho Francisco, ¿no? Alguien tan sencillo, tan humilde como él, tan insignificante, ¿no? En cambio, en esa época sabemos que la Iglesia estaba llena de esas riquezas, de ese dominio, de poder, de dinero, y dentro de la misma Iglesia, fíjense la diferencia, él no hizo una revolución contra la Iglesia. Él desde abajo, desde su humildad, creó un cambio. Quizás fue muy pequeño, pero abrió puertas a muchas almas que siguieron también estas enseñanzas de pobreza. De aquí no nos vamos a detener demasiado en cuestiones políticas, históricas. Lo que nos interesa más que todo es la enseñanza franciscana. Y la enseñanza franciscana, hoy que vamos a leer unos primeros 2 capítulos, si nos da tiempo, es precisamente a renunciar al apego. Si se recuerdan que hablábamos un poco del budismo en otras conferencias y cómo Buda descubre que obviamente que el budismo no está en contradicción con el cristianismo, al contrario, se complementan, ¿no? Y ahora van a ver cómo también. En el antiguo budismo, ¿qué encontrábamos? Buda busca por qué sufrimos y se da cuenta que la humanidad y el hombre sufre por el apego material, por los bienes, es decir, bienes materiales o bienes emocionales. El budismo nos dice, renuncia al apego y el dolor desaparecerá. Bueno, la enseñanza más profunda que tiene San Francisco, y muy sencilla, es la de la renuncia. Renuncia a tus bienes, renuncia a tu egoísmo, renuncia a tus ambiciones. Intégrate o entrégate a tu Dios, a tu Cristo íntimo, a tu yo soy. Intégrate a tu íntimo, a tu Padre, porque todos tenemos un Padre. El Padre de todas las cosas es el mismo que reside en el corazón, el Padre de cada corazón que tiene vida en un cuerpo llamado persona, sin distinción de sus facciones, razas o país en donde se encuentre, ¿no? Entonces vean ustedes que San Francisco viene a entregarnos, a recordarnos y a decirnos, vivimos muy dependientes, muy apegados. Hagamos caridad, ayudemos a nuestros semejantes, abandonemos nuestras riquezas. Claro, algunos todo tiene como un doble filo, ¿no? Entonces la Iglesia, pues ¿qué hacía? Bueno, pues entrégame tus riquezas, ¿no? Y ahí viene el eterno problema, ¿no? Y bueno, pues hay que saber también a quién entregamos o a quién hacemos nuestras ayudas, ¿no? Con claridad. En el primer capítulo es donde los 12 primeros compañeros de San Francisco. Pareciera, y nos pareciera, la vida de San Francisco estuvo muy similar a la misma vida de Jesús, y no porque él se sintiera como Jesús, ¿no? Al contrario, él decía que no valía nada, se ponía a orar y decía, Dios mío, pues ¿cómo es posible que siendo yo tan imperfecto quieres que yo entregue un mensaje, ¿no? Y en uno de los capítulos más adelante veremos cómo él mismo, Dios le da una respuesta, ¿no? Es muy, muy maravilloso porque él dice, yo soy indigno. Inclusive dicen que Francisco era una persona no muy agraciada, o sea, no era muy, muy guapa, ¿no? Entonces imagínense ustedes, o sea, no era nada especial. Él decía, no soy nada especial, pero él tenía que llevar este mensaje, tenía que entregar un mensaje. Incluso él pues muere muy joven, a los 44 años de edad. Y decían que incluso porque estuvo en el desierto, estuvo hasta en Egipto,
y que allá contrajo una serie de enfermedades terribles que, pues bueno, realmente lo acabaron matando. Eran enfermedades muy difíciles, muy duras las que él tuvo y que él cantaba. Decía, Dios mío, te doy gracias, gracias te doy porque con esto sé que me estoy purgando de mis pecados, etcétera, etcétera, ¿no? A veces uno nos duele un poco la mano, la cabeza, de, ay, Dios mío, qué injusto eres, ya nos quejamos, ¿no? O sea, yo quisiera que esto sea como una reflexión. No se trata de querer imitar, sino por qué estamos tan apegados, incluso hasta nuestro propio cuerpo físico, ¿no? Entonces, estudiar la enseñanza de San Francisco, vivir lo que fue su vida, es comprender, ¿no? Hoy en día podríamos decir que si quisiéramos comprender esto, cualquiera diría, no, pues este loco, mira, dejó a su padre, tenía dinero, lo tiró y se lo dio a los pobres y encima no se cuidó su salud y lo único que hacía, cantaba y daba gracias a Dios. Si eso lo hablamos en un entorno hoy del siglo XXI, cualquiera diría, no, pobres está, pero bien chapata de aquí de arriba, está bien loco, ¿no? Claro, ahora podemos estudiar un poco la historia y comprender cuál es el sentido, ¿no? Hoy en día hay que producir, sí, hay que tener dinero, hay que destacar, hay que tener una buena carrera, como hace unos días se hablaba esta cuestión de la competencia, etcétera, 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 ¿no? Es decir, bueno, pero ¿a dónde nos está llevando esta forma de vivir? ¿Qué estamos perdiendo en el camino? ¿Qué estamos olvidándonos de nosotros mismos? Yo en San Francisco de Asís, a pesar de que él dio una enseñanza del siglo XII, es tan vigente. Nosotros decíamos, es que para nosotros la gnosis debe de ser esto, ¿no? Una gnosis franciscana, una gnosis sencilla. La gnosis es volvernos a conectar a nuestro yo soy, a nuestro Cristo íntimo. No es como algunos ahora andan diciendo que el 21 de diciembre va a haber 3 días de oscuridad, qué miedo, que se va a acabar el mundo, etcétera, etcétera. Cuidado porque nos podemos ir al infierno, los que nos hemos portado mal, y los que se han portado bien, si son de mi congregación, se irán al cielo. Y esta es la misma historia de siempre. Es como un patrón que se repite. Desastres en la historia han habido siempre. Que este mundo está en una época final, no lo vamos a negar. Pero al final de cuentas, nosotros quisiéramos vivir esa alegría perfecta que nos hablaba un San Francisco de Asís, que también en uno de los capítulos tendremos oportunidad. ¿Qué es esa alegría o esa felicidad perfecta? Porque San Francisco buscaba la felicidad, pero no la felicidad como nosotros la entendemos, ¿no? Que eso también es muy interesante. En la renuncia, en el sacrificio, en amor a nuestros semejantes. Y así vamos a ser felices. No, pero ¿cómo voy a ser yo feliz? Va a decir alguien. Si yo doy el dinero o si renuncio a mi poder o a mi orgullo ante los demás de sentirme superior. No, yo tengo que destacar. Yo tengo que ser más. Envidiamos, como decíamos, y nos hemos vuelto terriblemente insatisfechos, infelices. Esto es como el saco sin fondo. Pequeños momentos tenemos de satisfacciones, pero es como que nunca, siempre hay alguien con el que competir, siempre hay alguien con el quien envidiar, etcétera, etcétera. Y lo entendemos que es difícil. Nosotros no estamos en contra de ninguna persona. Entendemos que alguien nos pueda incluso hasta criticar y decir, estos pobres están chapados de la cabeza, están locos. Entiendo que alguien nos pueda incluso a nosotros decir eso mismo, porque la educación, el estilo de vida, lo que actualmente llevamos, ya nos hemos perdido como personas, nos hemos perdido como individuos. Y es una lucha difícil, por eso sentíamos
demos San Francisco de Asís, demos florecillas. Intentemos solamente un poquito ser lo que él fue. No digo imitar su vida porque la verdad yo siento que a mí me quedaría muy grande, pero un poquito, intentemos imitarlo un poquito en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y en este primer capítulo de los 12 primeros compañeros de San Francisco nos relata cómo fueron llegando algunos de sus 12 discípulos. No lo vamos a leer porque quizás queda un poco largo y bueno. Y nos narra cómo van llegando y cómo cada uno de sus 12 cumplió, igual que los 12 apóstoles, con Jesús, una labor, una misión, ¿no? Esto también se nos hace interesante porque la simbología, que ya por ahí dimos una conferencia sobre los símbolos de los 12 apóstoles, está representando una particularidad de cada uno de nosotros que tenemos que desarrollar. Y bueno, San Francisco no fue una excepción. Él tuvo sus 12 acompañantes en esta muy humilde misión de renuncia. No fue una misión de grandezas. Se dice que cuando él estuvo esperando al Papa, lo hicieron esperar varios días, no tenían dónde dormir y el único lugar que les dieron fue una pocilga junto a los cerdos, ¿no? Y pues él dijo, pues si aquí tengo que estar, Dios mío, con humildad aquí, y ahí durmieron, ¿no? Qué difícil, ¿no? Qué difícil es entender esta enseñanza, porque si la sacamos de contexto podemos hacer muchas cosas también equivocadas, ¿no? Para nosotros nos enseña que en nuestra vida diaria estamos muchas veces muy llenos de nosotros mismos y que necesitamos mucha devoción a nuestro Cristo, ¿no? A nuestro Cristo, al que un día naciera en Belén, y a nuestro Cristo íntimo, ¿no? A nuestro Señor, el que espera algún día nacer también en esos corazones, ¿no? Y bueno, pues San Francisco, toda su vida fue una enseñanza, fue un ejemplo y fue una gran renuncia. Vamos a relatar cómo Messer Bernardo, el primer compañero de San Francisco, se convirtió en penitencia. Acuérdense que San Francisco, o Francisco de Asís, cuando él en su época moza andaba, como se dicen, en las guerras, él tenía sus amigos de taberna, de tomadera, como dirían aquí en México, ¿no? Y cuando él se sale de la guerra y sale de todo, renuncia a su vida, renuncia al dinero de su padre, incluso con sus amigos, él les invita a sus amigos que lleven su vida también de renuncia y que dejen esa vida que tenían. Y claro, sus amigos al principio no lo entendieron, ¿no? Y este es el relato de cómo el primero de sus amigos lo sigue. Pero antes, ¿qué sucede? Dice, el primer compañero de San Francisco fue el hermano Bernardo de Asís, cuya conversión fue de la siguiente manera. San Francisco vestía todavía de seglar, si bien ya había roto con el mundo y se presentaba con un aspecto despreciable y malicento por la pertinencia, tanto que muchos lo tenían como fatuo y lo encarnecían como loco. Sus propios parientes y los extraños lo ahuyentaban tirándole piedras y barro, imagínense, ¿no? Claro, y cuando renuncia se viste de mendigo y pide caridad para ayudar a los pobres, ¿no? Imagínate, todos tus amigos, todo tu ámbito social te rechaza porque, claro, ¿en qué te has convertido, no? Esto a veces me parece muy significativo también, a veces cuando uno quiere entrar a un estudio más espiritual, ¿no? Y de repente hasta por ahí podemos sufrir de bromas. Tú te dedicas a eso de la meditación, que andas ahí todo el día así haciendo om, om, y ja, 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 se ríen de uno, ¿no?
Y uno se queda así como, pues sí, eso es lo que hago, ¿no? Ah, caray, bueno, pues que te vaya bien, te dicen, ¿no? Y es triste. O los que por ahí son muy fanáticos de alguna religión. ¡Ay, Dios mío, ya estás en una secta! Dios mío, permíteme santiguarte porque ya te va a llevar el diablo y tantas cosas más que nos puedan decir. Y uno dice, bueno, muchas gracias. ¿Qué podemos decir, no? Cuando de verdad queremos hacer un trabajo honesto sobre nosotros mismos y sincero, créanme que el mundo no nos va a entender. Vamos a ir en contra de lo establecido, en contra de lo que se pueda comprender. Entonces dice que Bernardo de Asís, que era de los más nobles y ricos, sabios de la ciudad, fue poniendo atención en aquel extremo desprecio del mundo, o sea, Bernardo, en la gran paciencia, obviamente, que tenía San Francisco ante las injurias y viendo que al cabo de 2 años de soportar encarnados desprecios de toda clase de personas, aparecía cada día más constante y paciente. Comenzó a pensar en decirse a sí mismo, imposible que este Francisco no tenga grande gracia de Dios. Claro, imagínense ustedes, 2 años recibiendo injurias. Yo recibo una injuria un día y ya me quiero morir, ¿no? Y me resiento, me siento mal. O tengo que justificar por qué estoy en la gnosis, ¿no? O tengo que decir, miren, yo soy un gran ser y ríndanme culto, ¿no? San Francisco decían, ¿qué culto ni 8 cuartos? Yo soy un mendigo, dame un poco de limosna. O sea, él jamás se puso a sobresalir como diciendo, yo soy el gran San Francisco, mi nombre Francisco viene de Dios y yo soy la encarnación de no sé qué. Dijo, yo soy el más indigno para darles esta enseñanza. Pero ¿saben qué? Como Dios quiere que todos tengan un acto de fe, lo hace a través de mí, porque claro, siendo lo peor, para que vean el milagro, que a veces en lo peor puede venir también la ayuda de Dios. Entonces me usó a mí, que soy un desastre. Qué diferente a lo que hoy en día a veces escuchamos. Es que yo les doy este mensaje porque estoy tocado por Dios, porque soy alguien especial. Y es tan sutil a veces el ego, es tan sutil esa mitomanía que a veces se nos puede meter, que tenemos 1000 formas de excusarlo para decir esto que estoy ahora mencionando. Por eso para nosotros San Francisco es como decir, creo que eso es lo que nuestro Padre quiere, ¿no? Él es el grande, nuestro Cristo es el grande, nosotros no somos nadie. Y si para que alguien crea en Jesús tengo yo que hacer sentir que Dios soy yo, eso sería muy triste, ¿no? Tenemos que creer en Dios por fe, y no por una fe muerta, sino porque tenemos que ser humildes y encontrarlo en las cosas simples de la vida. Si no, es como adaptar nuestros propios defectos de ambición a nuestras religiones. Y eso es lo que ha pasado con las diferentes instituciones, para no mencionar nombres de religiones, porque se han corrompido muchas de ellas, porque la misma ambición está dentro de las mismas instituciones, ambiciones económicas, ambiciones espirituales, etcétera, etcétera, ¿no? Y todos nos gusta seguir al representante de. Es que es el representante de Dios encarnado en la tierra. Y San Francisco decía, ¿saben qué? Sigan a su Cristo, sigan a Dios, sigan a nuestro Señor Jesús. Encuéntrenlo en su corazón.
Él no decía síganme a mí o sigan ni siquiera al Papa. Imagínense ustedes, en esa época qué difícil, ¿no? Él decía sigan a Jesús, al Cristo, a nuestro Dios. Y eso se refería al Cristo interno también. Bueno, son enseñanzas maravillosas, la verdad, no podemos dejar de emocionarnos cuando las queremos compartir. Dice que entonces Mes Bernardo quiso aprovechar la ocasión para comprobar, obviamente, la santidad, ¿no?, de San Francisco. Y lo hizo preparar una cama en su propio cuarto, alumbrada toda la noche por una vela. San Francisco, con el fin de ocultar su santidad, en cuanto entró al cuarto, se echó a la cama y se hizo como que dormía. O sea, San Francisco podía haberse ido al suelo y ponerse a orar y hacer, ¿no?, todo un teatro, ¿no? Él, pues, hoy duermo en la cama normal, como cualquier persona. Es como que a veces resultaría contradictorio, ¿no? Pero, y aquí viene el pero, en cuanto entró en el cuarto, se echó a la cama e hizo como que dormía. Poco después se acostó también Mese Bernardo y comenzó a roncar, San Mese Bernardo, fuertemente como si estuviera profundamente dormido. Entonces San Francisco, convencido de que dormía Mese Bernardo, dejó la cama al primer sueño y se puso en oración. Es decir, cuando nadie lo ve, él se baja de su cama y se levanta con los ojos y las manos al cielo, diciendo con grandísima devoción y fervor, Dios mío, sin añadir nada más. Y esto lo decía San Francisco contemplando y admirando la excelencia de la majestad divina, que se dignaba inclinarse sobre el mundo en admiración y la excelencia de la majestad divina, que se dignaba inclinándose sobre el mundo en perdición y se proponía proveer de remedio por medio de su pobrecillo San Francisco, a la salud suya y a la de los tantos otros. O sea, pedía por la salud, pedía por todos, ¿no? Por esto, iluminado de espíritu de profecía, previniendo las grandes cosas que Dios había de realizar mediante él y su orden. O sea, él sabía, él le habían revelado lo que iba a tener que hacer y consideraba su propia influencia y poca virtud y clamaba y rogaba a Dios con toda su piedad, omnipotencia, sin la cual nada puede la humana fragilidad, viniera a subir, ayudar y comprender lo que él por sí mismo no podía. O sea, él estaba pidiendo porque sabía de su fragilidad y sus dificultades, ¿no? Claro, dice que Mese Bernardo veía la luz de la lámpara, los actos de devoción de San Francisco, y considerándolo con atención las palabras que decía, se sintió tocado e impulsado por el Espíritu Santo a mudar de vida. Así fue como, llegado el día, llamó a San Francisco y le dijo: hermano Francisco, he decidido en mi corazón dejar el mundo y seguirte en la forma que tú más me mandes. Entonces esta fue como la revelación de su primer amigo San Bernardo y de alguna manera su conversión, si se puede decir de alguna manera. San Francisco, al oírlo, se alegró en el espíritu y le habló así: Mese Bernardo, lo que me acabas de decir es algo tan grande y tan serio que es necesario pedir para ello el consejo de nuestro Señor Jesucristo, rogándole tenga en bien mostrarnos su voluntad y enseñarnos cómo lo podemos llevar a efecto. Vamos pues los dos al obispo. Allí hay un buen sacerdote a quien pediremos diga misa y después permaneceremos en oración hasta la hora de tercia, rogándole a Dios que al abrir 3 veces el misal nos haga ver el camino que Él le agrade que sigamos. Entonces él dice, bueno, pues
seguimos este camino. Vamos a pedir a Dios que nos diga qué vamos a hacer, ¿no? Qué interesante. Respondió Messer Bernardo que lo haría de buen grado, así pues se pusieron en camino y fueron al obispado. Escucharon la misa y habiendo estado en oración hasta la hora tercia, el sacerdote, a ruegos de San Francisco, tomó el misal y haciendo la señal de la cruz lo abrió por 3 veces en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Al abrirlo la primera vez salieron las palabras que dijo Jesucristo en el Evangelio al joven que le preguntaba sobre el camino de la perfección. Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y luego ven y sígueme a mí. Mateos 11:21. La segunda vez salió lo que Cristo dijo a los apóstoles cuando los mandó a predicar. No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni calzado, ni dinero. Mateos 10:9. Queriendo con esto hacerles comprender que debían poner y abandonar en Dios todo cuidado de la vida y no tener otra mirada que predicar el Santo Evangelio. Al abrir por tercera vez el misal, dieron con estas palabras de Cristo: el que quiera venir en pos de mí, renuncie a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateos 16:24. Entonces dijo San Francisco a Bernardo: ahí tienes el consejo que nos da Cristo. Anda pues y haz al pie de la letra lo que has escuchado, y bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que se ha dignado indicarnos un camino evangélico. Entonces, yo creo que en estas 3 pues nos da mucha enseñanza. Inclusive uno mismo en su hogar, en oración, cuando uno siente esa necesidad, puede pedir abrir la Biblia o abrir un libro del mismo maestro Samael de psicología para recibir, ¿no?, esta enseñanza, ¿no?, que es maravillosa. En oyendo esto, fue Messer Bernardo, vendió todos sus bienes, que eran muchos, y con gran alegría distribuyó todo a los pobres, a las viudas, a los huérfanos, a los peregrinos, a los monasterios, a los hospitales, y en todo le ayudaba, a Francisco, ¿no?, Bernardo, fiel proveniente, San Francisco. Viendo uno por nombre Silvestre, otro de los que fueron discípulos se llamaba Silvestre, que San Francisco daba y hacía dar tanto dinero a los pobres, acudiado de la codicia, dijo a San Francisco: ¿no me has terminado de pagar aquellas piedras que me compraste para reparar la iglesia? Ahora que tienes dinero, págamelas. San Francisco se sorprendió de semejante avaricia y no queriendo altercar con él, como verdadero cumplidor del Evangelio, metió la mano en lo que supone que sería el bolsillo de Messer Bernardo, y llenándolo de monedas se las hundió en las de Messer Silvestre, diciéndole que si más quisiera, más le daría. Messer Silvestre quedó satisfecho y se fue con el dinero a casa. Pero por la noche, al recordar lo que había hecho durante el día, se arrepintió de su avaricia y se puso a pensar en el fervor de Messer Bernardo y en la santidad de San Francisco. A la noche siguiente y por otras 2 noches recibió de Dios esta visión de la boca de San Francisco, que salía una cruz de oro, cuya parte superior llegaba hasta el cielo, mientras que los brazos se extendían del oriente al occidente. Movido por esta visión, dio por amor de Dios
todo lo que tenía y se hizo hermano menor y llegó a la orden. ¿Sí? ¿Está todo bien? Y llegó a la orden a tanta santidad y gracia que hablaba con Dios con un amigo, que hablaba con Dios como con un amigo. Y bueno, y esto fue lo que se convirtió Silvestre también por estas acciones, ¿no? Asimismo, Messer Bernardo recibió de Dios tanta gracia que con frecuencia era arrebatado en Dios durante la contemplación, y San Francisco decía que él era digno de toda consideración y que era él quien había fundado esta orden, porque fue el primero en abandonar el mundo sin reservarse cosa alguna. O sea, San Francisco le dice a Bernardo que él era el fundador, ¿no? Cualquiera diría, no, es Francisco. Entonces es ¿cómo decirlo, no? Tanta sencillez, ¿no? En él, ¿no? Porque fue el primero en abordar al mundo sin reserva cosa alguna, sino dando todo a los pobres de Cristo. Él fue el iniciador de la pobreza evangélica al ofrecerse a sí mismo, despojado totalmente en los brazos del crucificado, el cual se ha beneficiado de nosotros por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar, este capítulo. Obviamente que esta revelación es extraordinaria también, maravillosa. Pues bueno, en la Gnosis pedimos que renunciemos ¿a qué? A nosotros, a nuestros defectos. O sea, no estamos hablando ya ni siquiera de cuestión de renuncias, de pobreza, de que demos dinero a los pobres, que bueno, no significa que uno no pueda hacer actos de caridad, pero bueno, no estamos diciendo que todo nuestro dinero lo vayamos a dar a los pobres. Empecemos dejando de ser tan egoístas, dejando al ego, y a veces ni eso podemos hacer, ¿no? Claro, la enseñanza franciscana es radical, podríamos decir, o sea, no hay más, ¿no? Es dedicarse a ese apostolado y andar por el mundo predicando la pobreza, pero claro, hoy en día esto, si no se entiende, caemos en una forma nada más de volvernos pobres y se nos olvida que tenemos que ser pobres de egos y ricos de valores del espíritu, ¿no? Entonces, uno mismo pregúntese por qué tiene inquietudes espirituales, pida a Dios, no le vaya a pedir al vecino o al dirigente, pida a su Dios interno, a su Cristo interno, pida a Dios, pida a Jesucristo o a quien uno le tenga fe, porque si uno pide a otras personas consejo, no decimos que esté mal. Yo creo que todos podemos pedir como un buen consejo a un buen amigo, ¿no? Pero ya en cosas más íntimas uno tendría que preguntar, Dios mío, ¿qué quieres de mí? Guía. Y tengamos el valor primero de escuchar, que eso es lo que más nos va a costar, y después de aquello como San Bernardo que escuchó, realizarlo. Y luego de que lo realicemos, la tercera parte más difícil es que nos mantengamos, porque muchas veces escuchamos y luego nos olvidamos, fue una tontería esto que yo estaba pensando. Pero bueno, pon que en el mejor de los casos escuchamos y lo empezamos a practicar. Pero al cabo del tiempo uno dice, esto que estoy haciendo es una tontería. O sea, no somos constantes en aquello que hemos sentido. Y nos dejamos envolver la vida. Repito, es muy común, desafortunadamente, que esto no se entienda. La educación está puesta al revés. Se ha educado a nuestra mente
alimentar nuestros sentidos, cuando en realidad la mente tendría que ser educada a no ser engañada por nuestros sentidos. Vean la gran diferencia. La verdad, la realidad no está en lo que vemos, porque los sentidos nos duermen, nos fascinan, nos atrapan como en un sueño, en una nube que se llama ignorancia. Podremos ser muy intelectuales, muy estudiosos y ser muy ignorantes también en el alma. La sabiduría no está en llenar la cabeza llenas de teorías. Aquí algunos a lo mejor podrían decir o leer mucho y creer que con eso queda resuelto el dilema, ¿no? La sabiduría está en el corazón, que sabe pensar con el corazón y sentir con la mente. Un San Francisco de Asís enseñó a sus discípulos, los ponía a orar, les ponía disciplinas, incluso a veces los regañaba también cuando él veía que eran engañados por sus propios, como veremos en algunos capítulos, ¿no? Pero era de un gran corazón. Y esto es algo que se nos ha olvidado hoy en día, ¿no? Vivimos en una lógica, ¿no? Si la religión o la filosofía o la espiritualidad, si encaja en mi tiempo, en mi vida, pues la estudio porque me va a ayudar a ser mejor persona, ¿no? O a convivir por lo menos con cierto respeto. Por último, pero señores, en esto no hay medias tintas, como en la tercera frase que lee, en el que dice Jesús que aquellos que quieran ir en pos de Él, que tomen su cruz y abandonen todo. La cruz es el sacrificio, la cruz es la transmutación, es la alquimia. Si todavía nosotros estudiamos estas enseñanzas de la gnosis y no hemos entendido la importancia de transmutar la energía, no hemos comprendido nada. El niño Dios no puede nacer en Belén si no nace. Belén es el fuego, y no puede nacer si no hay fuego dentro de nosotros, el fuego de la transmutación. Jesús le dijo a Nicodemos cuando le preguntaba que tenía que volver a nacer, ¿cuál era ese segundo nacimiento? Es el nacimiento segundo de las aguas y del fuego, no de la carne. Nosotros necesitamos volver a nacer, necesitamos que nazca el niño Dios en nuestros corazones. Necesitamos entender que la vida de San Francisco de Asís, su renuncia, no es algo que tenemos que imitar si no lo hemos comprendido. Cuando uno está como un San Francisco en su vida tan lleno de tantas cosas, ¿qué pasa? Que te hastías. Llega un momento en que dices, ¿qué más? ¿Qué más? Y entra en crisis espiritual. Y como hoy en día en nuestro subconsciente está grabado ese programa del más, del tener, que si no tienes no eres importante. Cuando alguien nos dice, da todo lo que tienes o deja de desear, no lo podemos comprender. Y por eso la gente se puede hasta reír de nosotros, y hasta las personas que se ríen de cualquier religión o de las filosofías o de la misma gnosis, son comprensibles, de verdad, son comprensibles porque así nos han educado. Nosotros necesitamos reeducarnos en el sentido tanto humano como espiritual, para ver la vida con una realidad distinta a la que nos han enseñado. No la realidad que Gabriel les diga, no la realidad que sus creencias filosóficas les digan, lo que ustedes en oración, en petición, encuentren en revelación que tienen que hacer. Pero se tienen que arriesgar, como les decía hace un momento. El que no se arriesga a pedir, nunca le van a decir. Y si después de recibir el mensaje no lo hacemos, entonces ¿para qué pedimos? Y si una vez después de que pedimos y lo hacemos,
no somos constantes, entonces ¿para qué nos sacrificamos? ¿Para qué tanto esfuerzo? Es triste saber a veces que dentro de estos estudios, incluso de la misma gnosis o cualquier desarrollo en la búsqueda de sí mismos, muchas personas comienzan, incluso se entregan, pero luego se desilusionan. Se desilusionan porque, no lo vamos a negar, hay muchas personas utilizando las religiones y las filosofías, incluso la misma gnosis, para hacer mal uso o manipular o utilizar a las personas. Y entonces las personas abandonan y culpamos a los demás porque nos engañaron, porque sufrimos, etcétera, etcétera. Entonces nunca entendimos la enseñanza, nunca entendimos el camino crístico, nunca entendimos el budismo, nunca entendimos las filosofías de la búsqueda de sí mismos. Quizás lo que estábamos buscando era otra cosa. Quizás lo único que buscábamos era como un papá o una mamá que me apapacharan cuando yo sufría o cuando yo tenía una necesidad. Y claro, pues me defraudaron. Pero la verdad es uno mismo el que se defraudó a sí mismo, porque el mundo, nadie somos perfectos. No significa esto, ni quiero justificar a nadie, sino hablo de lo que uno en su búsqueda tiene que encontrar. No estoy hablando de que si hacen bien unos o hacen mal otros, no estamos calificando, no podemos calificar a nadie porque nadie tenemos, vamos a decir, el valor de poder calificar a nadie. No podemos. Si somos unos pobres, ahora sí como dicen, diablillos, ¿no? A veces un poquito mejor y otras veces otros mucho peor, ¿no? Creando guerras, desequilibrios. Solo podemos tener esa compasión y ayudar a otros a encontrar su camino, ¿me entienden? A través de estas conferencias, a través de todo esto que estamos queriendo compartirles, es poderles ayudar a que ustedes encuentren también su camino. Y para eso necesitamos la didáctica y bueno, en este caso, en la medida que vayamos leyendo los diferentes capítulos de este maravilloso libro de Florecillas de Asís, pues también compartir esta enseñanza franciscana en la que pues nos sentimos muy identificados y que quisiéramos, repito otra vez, tan solo ser un pequeño de lo que fueron ellos, los originales franciscanos, ¿no? Solo un poquito de eso, un poco de humildad, un poco de sencillez, que repito, o yo personalmente me siento muy lejos de esto, ¿no? Pero bueno, como decíamos, en un libro se llama Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis, ¿no? Imitar también al Cristo, a nuestro Señor el Cristo, a nuestro Cristo íntimo, para que algún día seamos salvados también. ¿Salvados de quién? Del demonio, de los malos, salvados de nosotros mismos, de nuestros propios defectos. A veces la gente se asusta, ay, cuidado que va a venir el demonio, ay, cuidado que ahora que dicen que va a encarnar Lucifer en no sé dónde, Dios mío, y ahora ya vino en no sé dónde, ahora ya vino en el norte, ya vino en el sur. Señores, y lo tenemos metidito en nuestros defectos y lo queremos ver afuera, ¿no? Entonces a veces eso nos da risa, por eso el bien, el mal, el infierno, el cielo, y eso es muy triste, ¿no? Es muy triste. Comentarles algo que me pasó hace el fin de semana con un sobrino que tengo, ¿no? Que comentaba y le hablaba del cielo y del infierno, y cuando le comentaba, bueno, ¿cómo te has portado? Y decía él, no muy bien, y entonces si no te portas bien. Y claro, de repente él se sintió como que creía que se iría al infierno y se puso a llorar. Digo, no, es que nadie se va al cielo o al infierno, eso es algo que lo vivimos cada día dentro de nosotros. Tú no te tienes que nunca asustar. Lo que tenemos que hacer es ganarnos ahora sí que el cielo en la tierra, porque cuando uno hace cosas mal, vamos a decir, cuando nos salen nuestros defectos, te ganas el infierno aquí en la tierra, ¿no? Entonces,
Nadie se tiene que sentir ni condenado ni salvado, porque somos nosotros los que nos condenamos o los que nos salvamos solitos en nuestras acciones. Y aquí, en la tierra, nosotros quisiéramos entender esto en una forma más profunda para no caer en esta cuestión de lo bueno, de lo malo, de que cuidado, si no me sigues te irás al infierno y si me sigues irás al cielo. Hay que libertarnos de esos dogmas. Y repito, solo podríamos lograr libertarnos de estos dogmas cuando empezamos a ser como un San Francisco, sencillos y humildes, y en oración pedir, no reclamar, no competir, no ambicionar, ser sencillos y compartir esa felicidad que podamos tener caridad por los que menos tienen. Y no hablo a veces de riquezas materiales, sino también espiritual. Una persona podría ser muy rica físicamente y ser muy pobre espiritualmente. Entonces tengamos la paciencia, a veces la tolerancia de aquellos que a veces nos tratan mal y darles también caridad. Como un San Francisco dice que 2 años hasta que sus propios amigos empezaron a dar cuentas, pero en esos 2 años solo sufría insultos, solo sufría vejaciones, etcétera, etcétera, porque no vamos a ser comprendidos. Ustedes tomen en cuenta que cuando se buscan a sí mismos, cuando quieren practicar la enseñanza, el conocimiento, la gnosis, muchas veces no van a ser comprendidos. Y tengan caridad, tengan amor por aquellos que no los comprenden. No digan, es que estas personas son personas materialistas, que no son espirituales. Yo sí, aunque él me insulta, a mí me da igual. Hasta con orgullo contestamos. Seamos como un San Francisco. Decía el maestro Samael, aceptemos con agrado las manifestaciones desagradables de nuestros semejantes. No significa que nos dejemos tampoco robar, asaltar, etcétera, pero yo creo que estamos con personas con un cierto nivel de comprensión en el que entendemos perfectamente que pues tener compasión por una persona, si no entiende lo que estamos haciendo, pues algún día a lo mejor, después de muchos años, podrá ser que lo entienda, ¿no? Si nosotros nos mantenemos en un camino correcto, ¿no? Si empezamos a hacer también cosas incorrectas dentro de una filosofía o de una creencia, etcétera, etcétera, pues como dicen, hay para todos. Nosotros no podemos más que invitarles a este trabajo, a ser simples, a que busquemos la pureza de nuestros corazones, que no seamos egoístas. Navidad es compartir. Navidad es darnos ese abrazo, no solo entre la familia, sino a los amigos, a los desconocidos y a veces hasta a los enemigos, ¿no? ¿Cómo decirles esto, no? Si algo tenemos con una persona, un sentimiento, un resentimiento, es una época muy buena de practicar el perdón, practicar la compasión, ¿no? No sé si hay algún comentario, preguntas sobre todo este tema. ¿Aquí alguna pregunta? ¿Por internet tampoco? Bueno, técnicas que si San Bernardo fue su amigo de las cruzadas o se refiere a otro y cosas así que estamos... Ok, bueno, ya lo que puedan en el chat nos está haciendo favor Marisa de contestar. Después ya aquellos que tengan alguna duda también, como estos videos se suben a internet, también pueden hacer sus preguntas posteriormente. Este es el primer video de Florecillas de Asís, la introducción. Intentaremos continuar con los siguientes en próximas transmisiones. Este próximo día jueves, avisarles que es posible que el día de Navidad, obviamente por obvias razones, no va a haber conferencias, pero bueno, ya les pondremos el aviso en la página. Pues agradecemos a todos su presencia, los que están aquí físicamente, como los que
virtualmente nos ven a través de internet y los que nos verán muy posiblemente después de esta grabación. Que pasen buenas noches. Hasta el próximo día. Gracias.